Vamos a hablar del análisis del mapa epitelial. Sabéis que a mí lo que me gusta es contar historias. Y sabéis que las historias que suelen estar basadas en historia real. Entonces, ¿qué es lo que os voy a contar? Pues os voy a contar que este año está muy... Hemos tenido que abrir una clínica nueva, estamos contentísimos. Y cuando lo que te da de repente es que está bonita, pero cuando la ves así vacía estás tranquilo, ¿no? Porque sabes que tienes un equipo fantástico contigo y eso es lo que cuenta al final, las personas, pero hay que llenar esa clínica. Entre las cosas que buscas para llenar la clínica actualmente, una de las más importantes va a ser la OCT. Y quieres una OCT como no te queda mucho dinero, quieres una OCT que en un aparato solo cubra todo. Y porque es lógico, porque lo que no es lógico es que necesitemos dos OCTs, una para adelante, otra para detrás, o tres OCTs, una para en medio, no tiene sentido. Entonces tuvimos la suerte de encontrar una OCT que nos cubría casi desde la película lagrimal hasta la coroides. Cuando ya estamos convencidos, de repente, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que entonces viene Manel, se sienta contigo, lo conocéis, y te explica, mira, ya que te metes en esto, ¿por qué no añadir un poquito más? Y podemos estudiar lo que es el mapa epitelial. La OCT que tiene nos mide todo el espesor corneal, pero es capaz de separar la capa epitelial y sacarla aparte. Te da una serie de numeritos que te permiten hacer unos estudios y tú en ese momento lo miras, te dices que sí, que te lo explica muy bien, pero te acuerdas inmediatamente de aquello que viste en el mercado el fin de semana pasado, que era un mensaje muy claro y que en ese momento tú no quieres meterte en la historia. Sin embargo, te lo deja ahí dentro, ¿no? Y tú le vas dando vueltas y de repente encuentras en algún sitio lo de la compensación epitelial, que es que el epitelio se engrosaría para cubrir fallos en el estroma y se adelgazaría para regularizar bultos en el estroma. Te deja ahí esa... Y es más o menos como si masillases cuando en la clínica te acaban de terminar todo y luego pasan la masilla y te lo arregla todo. Entonces el epitelio, en cierto modo, te va a recubrir todos los defectos que tengas debajo. Te sigues dando vueltas, viene Ramón, te vuelve a hablar del mapa epitelial. Y entonces encuentras otro estudio en el que ves que en el queratocono hay una serie de parámetros que podrías sacar con ese estudio del mapa epitelial y que te van a, por lo menos, clasificar mejor el queratocono, detectar mejor ese queratocono. Coges un artículo de 2012 y entonces te das cuenta que en este artículo tenemos por una parte el espesor del mapa epitelial y tenemos que es distinto cuando hablamos de una persona normal que cuando hablamos de un queratocono incipiente que cuando hablamos de un queratocono ya más avanzado. Y sigues dándole vueltas. Y entonces te encuentras con esto, en el que aquí vemos el mapa epitelial de una persona normal, o sea, este sería la topografía en la que tú dices esto es normal, y el mapa epitelial que se presentaría así, puesto que la parte más expuesta estaría más elevada y la parte más cubierta por el párpado superior estaría con un poquito menos de espesor epitelial. Ves que en un queratocono, sin embargo, la imagen del mapa epitelial pasa a ser esta, la topografía tienes clara que es queratocono. Pero ves que hay ciertos casos, como esto que sería una sospecha de queratocono, y que cuando miras solo el mapa epitelial resulta que es un paciente normal. O como ves pacientes que son normales, y cuando miras el mapa epitelial podrías pensar que estás ante un queratocono. Vas a un congreso y es que, como esta gente te mete la idea en la cabeza y tú le sigues dando vueltas, pues estás en un congreso y de repente pillas esta diapositiva de alguien que dice que de 1532 ojos miópicos, 136 sospecha de queratocono y haciendo en un estudio con el Artemis, que es otro aparato que hace la separación del mapa epitelial del resto, encuentran que el 84% de tú con la topografía habías dicho que eran queratoconos son normales. Y encima ves otra diapositiva en otro sitio donde te pone todo, no solamente si es paranormal el queratocono, sino que tenemos que tras ortoqueratología, tras plastidiseño trópico, o sea, tenemos una serie de patrones nuevos que empiezan a aparecer si lo que hacemos es separar la capa epitelial del resto, todo debido a ese efecto masilla que hace el epitelio para recubrir los defectos que hay debajo. Y ese es el momento en que uno ha de decir, sí, vamos a ver, pues para adelante, vamos a comprar la OCT, pero que sea la Optoview, que sea con el mapa epitelial. Y ahí es donde empezamos a trabajar y empezamos a ver que tras LASIK hay un aumento del grosor epitelial que tiene un efecto refractivo y que entonces el síndrome apical que todos hemos visto del aumento de la K tras LASIK y que por lo tanto en un LASIK hipermetrópico por encima de 49 dioptrías vamos con cuidado porque sabemos que va a tener esos problemas de superficie ocular. Si corregimos estos datos con el mapa epitelial, tenemos algunos pacientes que sin esas 49 dioptrías tienen un grosor epitelial central bajo y no van a desarrollar
síndrome apical o tienen un grosor epitelial central alto y que sí que van a desarrollar. O sea, habría que empezar a plantearse, y aquí hay cosas que están cambiando. También vemos que el crosslinking con un cambio epitelial en el mapa epitelial precoz va a implicar un buen pronóstico. Tenemos datos ya recogidos de pre-crosslinking, el post-precoz y el post-tardío. Veis como siempre esta es la imagen de la paquimetría, o sea, del espesor corneal total, y esta es la imagen de lo que sería el epitelio. Y veis cómo nos va cambiando en el paciente. También tenemos como cuando colocamos un anillo, hay un recubrimiento, hay más epitelio recubriendo, como decimos, todo ese defecto que se puede haber producido al colocar el anillo intracorneal. Aquí tenemos una paciente en la que el grosor total es parecido en los dos ojos, sin embargo el grosor epitelial es mucho mayor en el ojo izquierdo, mucho mayor porque estamos hablando de pocas cifras de diferencia entre uno y otro, y al final esta paciente lo que tiene es una grave alteración endotelial, que es la que nos está produciendo un edema epitelial que a lo mejor no seríamos tan capaces de detectarlo en la lámpara de hendidura, y sí aquí. Las ectasias por LASIK también dan unas imágenes diferentes en el mapa epitelial. Aquí hay un caso interesante en el que, revisándolo, y esto es importante porque nosotros revisamos este era un paciente al que hicimos un crosslinking no con iontofresis, sino con la técnica clásica, y al revisarlo vimos que era muy importante porque habíamos pasado de 48 a 53 en el mapa epitelial en el postoperatorio inmediato. Vimos que resulta que también había aumentado el grosor de toda la córnea. Entonces, cuando estás empezando con una cosa nueva, hay que fijarse en todo, y realmente lo que habíamos puesto era una lente de contacto, y lo que estamos pidiendo ahí es la lente de contacto. Con cuidado porque a veces te sorprendes con este tipo de cosas. Aquí tenemos este caso en el que se producen también alteraciones en el mapa epitelial ante un paciente con una FUX importante. Y este otro veis como ese leucoma se ve reflejado claramente aquí. Esto, lo que yo quería hacer con esta presentación es simplemente sorprender un poquito, sorprender con algo nuevo. A mí todo esto lo que me está haciendo reflexionar, me está haciendo recordar cuando yo era estudiante en el instituto y estaba en la clínica de mi padre por las tardes intentando maniobrarme con este aparato porque era el que me permitía adaptar las lentes de contacto, que era lo que hacía que la clínica funcionase mejor, la posible venta de esas lentes de contacto. Posteriormente todos empezamos a operar LASIK y empezamos a operarlo con estas topografías de superficie, y de repente recuerdo que en algún congreso habían empezado a decir si no utilizamos una de elevación no podemos operar. Se nos están escapando queratoconos que estamos operando y que están transformándose en ectasias porque no estamos viendo la elevación de la cara posterior. Pues a mí esto me recuerda todas estas cosas, y no sé si dentro de unos años, yo creo que sí, en breve, vamos a tener que decir, pero ¿cómo tiene el mapa epitelial? Porque fijaros la cantidad de casos que os he dicho en los que cambiaría o la indicación quirúrgica o el pronóstico o el tratamiento, de tener en cuenta la diferencia entre el mapa epitelial y el resto de la córnea. De todo esto seguiremos hablando en el NOAS en octubre, donde estáis todos invitados, y muchísimas gracias por la atención.